No pasa nada. Ah, ¿qué será mejor? ¿Qué será? ¿Será que es mejor volver a empezar? Apuntadores, ¿qué tal? Checklist, ¿me están escuchando bien? Por favor, me confirman. Eh, bueno, hoy es 28
de noviembre. Y los saludo otra vez desde el Club El Nogal de Bogotá. Y voy a empezar con una interpretación de una noticia que me tiene preocupado porque me parece que estamos siendo injustos con una congresista. Ella se llama Susana Gómez, pero nadie la conoce como Susana Gómez, sino como Susana Boreal. Y le están dando palo en las redes sociales, a mi manera de ver, injustamente, por haberse atrevido a decir la verdad sobre el sistema educativo colombiano. Y el ejercicio que les propongo que hagamos es escucharla, irla escuchando atentamente y darnos cuenta que tiene mucha razón en lo que dice. No tengo idea del contexto en el que lo dijo, no tengo idea cómo iba el desarrollo de la discusión, ni de qué estaban hablando. Pero así como le están dando palo por la interpretación, a mi juicio, equivocada que le están dando, pues creo que es válido también hacer una interpretación diferente. Entonces, vamos a escucharla y vamos a comentar. Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de, muy evidente, de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio, vaya a la escuela, no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mandado a recoger. Tal vez se fue muy tarde la grabación porque quiero mirar lo que dijo primero sobre la violencia. Más que yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de, muy evidente, de adoctrinamiento. Esos dos temas me parecen fundamentales y empezar la discusión por ahí me parece fundamental. Lo que dice la congresista es que en el sistema educativo colombiano, un niño que va al colegio está sometido a dos tipos de fenómeno que son la violencia y el reclutamiento. Bueno, tiene que ver el adoctrinamiento. Y creo que esa es una queja que yo he venido escuchando a lo largo de muchos años por parte de los padres de familia del sector, especialmente de los niños que van a las escuelas y colegios públicos en las ciudades y en las zonas rurales. Y cuando se habla de violencia, por ejemplo, me parece que el contexto que hay que darle a lo que está diciendo la congresista es que tiene toda la razón. Que mire, cuando un niño va al colegio, se tiene que enfrentar a las bandas de jíbaros que están alrededor del colegio merodeando, tratando de convencerlo de que les reciba la primera dosis gratis de marihuana, bazuco, coca o lo que sea. Y si no lo hacen por las buenas, lo hacen por las malas. Los presionan, les pegan, los acosan. Y esa es una manera de violencia con la que se tiene que enfrentar un niño hoy en un colegio en Colombia, un colegio público en Colombia. Y es tan dura la situación que en algunos barrios de Bogotá, por ejemplo, hay organizaciones de padres de familia que se turnan para llevar los hijos casi que escoltados como una especie de calle de honor desde sus casas hasta la escuela o el colegio para protegerlos de esas bandas de jíbaros y de asaltantes que están. Bandas a las que se suman también las bandas de ladrones de tenis, de ladrones de celulares o las bandas que simplemente los extorsionan para no quitarles los tenis, para no quitarles el celular y los someten a todo tipo de presiones y de violencia. Sobre el tema del adoctrinamiento, en eso también tiene la razón la congresista Boreal. Los padres, y llevo muchos años escuchando eso también, se han venido quejando hace mucho tiempo de del adoctrinamiento que son víctimas sus hijos por parte de los maestros afiliados a FECODE en las zonas urbanas, en donde los maestros de FECODE les inculcan ideas de izquierda, de extrema izquierda, de apoyo a la guerrilla, de apoyo a la revolución, marxismo, otro tipo de cosas
que les molesta a los padres porque ellos quisieran ser ellos quienes formen a sus hijos. Les desarrollan animadversión a la religión, por ejemplo. Les desarrollan animadversión a los empresarios, a las empresas, a trabajar para las empresas. Más o menos lo mismo que está diciendo hoy la señora Boreal, que creo yo lo dice con alguna experiencia, es muy joven, pero no sé si es que pasó por un colegio público o simplemente está recogiendo todo eso que hemos escuchado durante décadas por parte de los padres de familia. En el sector urbano, los padres culpan a los maestros afiliados a FECODE. No todos, por supuesto, pero es la queja más frecuente que hacen los padres colombianos. Y en las zonas rurales, pues no creo que sea muy difícil entender que de eso hablan la guerrilla, de eso hablan los paramilitares, las guerrillas cualquiera que sean, obligando a los niños a entender que tienen que participar en los campamentos guerrilleros, que tienen que hacerse a las ideas de izquierda, porque eso va a cambiar el país y tal es adoctrinamiento más violencia, más un fenómeno que acaba la gente de ponerle cifras que se llama reclutamiento de menores de edad. Recordemos que hace unas semanas escasa, la JEP nos recordaba que las FARC han admitido, solo las FARC han admitido que entre 1971 y 2006 reclutaron a 67.500 menores de edad. Así que creo que la congresista Susana Boreal está diciendo la verdad o está haciendo una interpretación correcta de lo que pasa de un niño en un colegio de Colombia. Porque es obligar al tiempo de una persona que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio, vaya a la escuela, no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mandado a recoger. Toda la razón. No sé por qué le dan palo. La congresista tiene toda la razón. La calidad de la educación en Colombia es un desastre. Lo dicen los padres de familia, lo dicen los propios muchachos y lo dicen las cifras, que es lo más contundente de todo. Lo que dicen los padres de familia sobre la calidad del sistema educativo, por ejemplo, es que la mayoría de los maestros del sector público, rural y urbano no hablan inglés, por ejemplo. No les enseñan a los niños un segundo idioma, cualquiera que sea. No se actualizan en temas de tecnología y los niños empiezan a tener desventaja versus sus compañeritos del sector privado, a quienes sí les enseñan de manejo de la tecnología, les enseñan otro idioma y les enseñan cosas que les van a servir en la vida. Estas son quejas que yo he escuchado a lo largo de muchos años de los padres de familia. Por ejemplo, la mayoría de los maestros, especialmente en zonas urbanas, no cumplen los requisitos mínimos para ser maestros. Generalmente son normalistas recién graduados, muchachos aún sin graduar, de pronto el más pilo del curso que termina siendo maestro, y ese tipo de cosas por las deficiencias de nuestro sistema educativo. No les enseñan un segundo, no los capacitan en tecnología y redes sociales. Bueno, y el uso de las redes sociales. Esta mañana hablaba en la W un experto en educación desde Australia contándonos que ahora, gracias a una ley nueva, va a ser obligatorio que los niños aprendan a manejar las redes sociales desde la escuela. Desde que empiezan su carrera educativa, tienen que aprender a gestionar las redes sociales para evitar los problemas que estamos teniendo en Colombia. El último caso, pues el del hijo del general Rincón. Y eso es lo que dicen los padres, lo que dicen los maestros y lo que dicen los hijos. Pero miren lo que dicen las estadísticas. La frase parece de cajón y es la calidad. En Colombia los niños, la mayoría de los niños ni siquiera aprenden a leer y a escribir de manera correcta. A escribir con la ortografía, la puntuación, la redacción que se requiere y tampoco aprenden a
hacer operaciones matemáticas, no aprenden a sumar, restar, dividir, no aprenden de tecnologías de la información. Y si no, bueno, no aprenden de ciencias, no aprenden de ambiente. Y si no, pues miren las pruebas a ver. Todos los años hay un momento del año en el que nos dicen Colombia otra vez se rajó en los exámenes, en las pruebas a ver, que son las pruebas que miden si las jóvenes están siendo bien educados o no. Y después la congresista habla de otros temas que me parecen igual de importantes, algunos de ellos igual de El graves. sistema educativo muchas veces no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman y un montón de cosas porque son ambientes muchas veces súper hostiles también. O sea, nosotros metemos a 40, 50 niños en un salón con una profesora o un profesor. Eso se llama, mis queridos amigos, hacinamiento. Y es verdad, es cierto, aún en sitios de Bogotá. Bogotá es una ciudad tan grande, por ejemplo, que hay barrios donde los colegios y las escuelas están desocupados porque ahí no hay niños. Pero hay otros donde pasa lo que está contándonos la congresista Boreal, donde hay que meter, embutir, sería la palabra correcta, a 50, 70 y más niños con un solo profesor durante 8 horas, 6 horas diarias, pues porque no hay más. O les ha tocado duplicar las jornadas y a veces triplicarlas poniendo niños a estudiar de noche. Pero eso es pues la endémica situación de nuestro sistema educativo. Sin garantías, o sea, con todas las cosas en contra. Y nosotros pretendemos que eso es una educación de calidad y lo que realmente estamos haciendo es preparándolos para la explotación laboral que viene después, a que se metan a una empresa también un montón de horas al día sin poder después descansar y tener un montón de tiempo para poder hacer lo que se les dé la gana o tiempo para estar con sus familias y un montón de cosas. Con el sistema de salud también, el sistema para que uno lo atiendan. Bueno, con eso sí no estoy de acuerdo con la congresista Boreal. Me parece que no debe haber una libertad para que los niños decidan cuándo van y cuándo no van al colegio o a qué horas entran o a qué horas salen. Me parece que eso sí, parte de la educación consiste en crear disciplina, hábitos sanos de, por ejemplo, llegar bañado, bien vestido, por ejemplo, llegar a alimentarse bien, por ejemplo, usar correctamente los sanitarios, por ejemplo, saludar, despedirse, dar las gracias, ese tipo de cosas que son indispensables en la vida, que se aprenden con la práctica y con la costumbre y que nos está haciendo falta, mucha falta por estos días. O sea que ahí en eso no estaría en desacuerdo con la congresista. Entonces uno tenga que estar un montón justificando un montón de enfermedades para poder faltar o poder descansar. O sea, el sistema está súper mal. Así que yo siento que también es que reflexionemos mucho de que tanto nosotros estamos obligando a las personas a que tengan que hacer un montón de vainas, a que tengan que estar los niños en una época de mayor creatividad, una época en donde pueden de verdad desarrollarse como personas, pero no, tienen que estar sentados en una silla 8 horas escuchando un montón de cosas que la mayoría no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas. Así que yo creo que también es una oportunidad muy grande para que, compañeros, hagamos esa reflexión de que no estemos imponiéndole a la gente cosas que van en contra de su voluntad y que también respetemos la voluntad de los niños y niñas, porque también es como sancionamos a los padres por no obligar a los niños, por ejemplo, si un niño no quiere ir a estudiar, porque más que... Pero la congresista sigue haciendo ahí sus apreciaciones con el sistema educativo. Hay cosas en las que también estoy de acuerdo. Por ejemplo, les están enseñando a los niños en escuelas y colegios públicos cosas que no sirven para nada. Por ejemplo, el marxismo. Como para qué los profesores de FECODE incluyen clases de marxismo, de ideas de izquierda, de revolución y no sé qué, en clases de tercero, cuarto de primaria, primero de bachillerato, etcétera, etcétera. Creo que eso, por ejemplo, es inútil y no les enseñan cosas así esenciales para la vida, como por ejemplo la honradez. A mí me parece que ahí, en eso, tiene razón la congresista Boreal.
Y si no me creen sobre lo que le pasa a un niño en el campo, miren este video que me llegó hoy por WhatsApp, por uno de los grupos de WhatsApp, en el cual artistas, periodistas, locutores, humoristas recogen testimonios de niños eh, que fueron víctimas de acosos en sus escuelas y colegios, en sus casas, en los parques, por parte de la guerrilla. Me llamo Marcela. A los 13 años me reclutaron. En la guerrilla, a los niños nos enseñaban a convencer a otros. A eso le decían generar masa. Me decían Daniela. Daniela, usted hoy sale con nosotros. Sacaban los mejores uniformes, nos daban boticas, Maquillaje, nos ponían bonitas. decían, ¿Sabe qué? Usted nos puede servir para nuestra organización. de ayudar a nuestro pueblo. Los guerrilleros llegaban a dar charlas a los colegios. Yo estudiaba en una vereda. Ellos nos dijeron que pagaban bien y que de allá podíamos salirnos cuando quisiéramos. Era mentira. No nos dejaron salir. Tenía 9 años. Me sorprendían las armas. Y yo siempre me las mostraba. Llévale esta pistola a tal persona. Yo cogí una moto y lo hacía. No sabía que yo ya era de la guerrilla. Me mandaron 8 meses a entrenarme en una frontera. Una vez nos hicieron poner bombas en una carretera. A los niños nos ponían a hacer esto porque somos más ágiles. Había un grupo al que llamaban Pisasuaves. Ellos tenían un entrenamiento diferente para averiguar cosas sobre el ejército. Y si podían matar a un soldado, lo mataban. Nos mandaban a recaudar impuestos. Íbamos a locales y luego reportábamos esa plata de todas las veredas. Eran extorsiones. Tenía 10 años. Mi hermano tenía 9 u 8. Se intentó volar. El comandante me dijo, usted que es el hermano, ocúpese de él. Era más pequeño que yo y tenía que matarlo. El primer día en el campamento tuve que dormir con el comandante. Me violó. Pedí auxilio y nadie decía nada, porque era el comandante. Me cogieron, me golpearon, me quitaron la ropa, abusaron de mí. Me empezaron a torturar con un machete. Me hice la muerta. Esta ya está muerta, déjenla ahí. Eso dijeron. Nos llevaron obligados. Y nosotros no queríamos ir. He ahí un testimonio oficial recogido, supongo yo, por la JEP y transmitidos a nosotros por parte de artistas, deportistas, periodistas, humoristas que hablan a nombre de ellos porque siendo menores de edad, por supuesto, no se pueden identificar. Pero ese es el problema. Entonces, fíjense que tenemos que ser más equilibrados a la hora de analizar las declaraciones que dan las personas, porque tendemos a estigmatizarlas y resulta que la señora Susana Boreal estaba diciendo toda la verdad. Perdón, Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal, está diciendo toda la razón del sistema educativo colombiano. El sistema educativo colombiano se ha convertido en una especie de reclutamiento oficial de los jóvenes hacia unas ideas políticas, cualquiera que sea, de izquierda, básicamente de izquierda más, por lo menos son las quejas que más recibe uno. Pero creo que Susana Boreal estaba diciendo toda la razón
Y repito, no sé el contexto en el que lo dijo, no tengo claro de qué estaban conversando, pero creo que valió la pena que me llegara el video, que me llegó con otra interpretación y unas críticas diferentes, y sin ser santo de mi devoción, pues creo que tiene toda la razón, sobre todo en una época en la que el ministro de Educación, el encargado de diseñar la formación de los niños colombianos, confiesa fumar bazuco y le parece divino decir groserías todo el tiempo. En vez de purificar el lenguaje, de hacer un lenguaje decente, le parece que es legítimo echar un madrazo por cada palabra que dice. Creo que la reflexión a la que nos invita la congresista Susana Boreal tiene toda la razón. Bueno, cambio de tema. Energía, aquí donde estoy. Hoy es el segundo día de las jornadas de la energía y la preocupación sigue siendo la misma. Las principales dos preocupaciones siguen siendo las mismas y tal vez agregarle una tercera, que es el sentimiento que tienen los distribuidores de energía en todo el país, que son bastantes. Miren las cifras que nos dieron hace un rato. En Colombia hay 65.000 comercializadoras grandes, 30 independientes, más pequeñas, y 35 a las que llaman incumbentes, que forman parte como de un conglomerado de empresas de distribución de energía. Y han dicho varias cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, que está desactualizada la legislación, que la legislación vigente en Colombia en materia de distribución de energía no consulta las necesidades de hoy, la tecnología de hoy y los usos de hoy. En un panel muy interesante decían ahora, por ejemplo, y creo que ahí hay un mea culpa, porque casi todos fueron comisionados de la CREC o son comisionados de la CREC, es gente que ha trabajado en el tema de regulación, admitían que se demoraban 10, 15 años discutiendo una regulación que a ellos les parecía había que hacerla perfecta, y pasaba tanto tiempo que cuando la diseñaban ya no servía para nada porque las cosas que habían regulado ya no existían, habían cambiado la manera de hacerlas o no. ¿A qué viene esa discusión? A que las empresas de distribución de energía están alegando que las tratan como a la Cenicienta, que no les dan el mismo estatus que, por ejemplo, a los generadores de energía, que ellas no han entendido ser las representantes de los usuarios de la energía en Colombia, y de alguna manera las miran rayado, sin entender, creo que ni ellas, ni nosotros, ni los reguladores, que a la hora del té, quien pone la cara frente al usuario, pues es el distribuidor de energía. Las empresas como Enel, como EPM, como, no sé, tantas, por aquí hay una que, bueno, tantas empresas que Celsia, que son las que están en el día a día con el cliente, a los que el cliente le reclama porque la energía se fue, porque se bajó el voltaje, porque la tarifa llegó muy alta, porque la factura está carísima, porque me cortaron la energía, pero yo sí pagué la factura. Todas esas cosas del día a día, dicen ellos que no se les está reconociendo. Creo que tienen toda la razón. Generalmente cuando uno habla de los temas de energía, habla de generación, de racionamiento, de pérdidas, de transmisión, pero se le olvida el servicio al cliente. Muy colombiano el comportamiento, la verdad. Entonces creo que ahí tiene la razón de quejarse. Eso es como lo nuevo, están pidiendo una legislación nueva, pero pronta, rápida, que la CREC haga la tarea rápidamente. ¿Para qué? Pues para que las reglas del juego sean las que corresponden al mundo de hoy y no a un mundo que ya no existe. Las dos preocupaciones que les decía que se repiten desde ayer y desde hoy es el tema de los pagos de las deudas atrasadas y de lo que va a pasar hacia el futuro con los subsidios. Conversé sobre el tema con José Mansur, que es el vocero de las empresas distribuidoras de energía. ¿Cómo le fue? Bueno, nos ha ido muy bien. Aquí pues bien en el evento exitoso, pero lamentamos pues que no... Las noticias no fueron lo mismo. Las noticias no han sido, digamos, favorables sobre
las sumas que estamos esperando pues que el gobierno nacional ¿Qué esperaban pague. que les dijera el gobierno y qué les dijo el gobierno? No, la verdad, siendo cierto, Ricardo, no teníamos la esperanza pues de que hoy nos informaran sobre algún pago. Nosotros venimos pues conversando de todas estas semanas pues con el Ministerio de Hacienda, que están mirando el tema, que están tratando de ver cuántos recursos pueden suministrar para las empresas, entienden la problemática crítica que existe en el sector, pero bueno, estamos esperando eso y confiamos, Ricardo, que por favor que con el recorte presupuestal que se ha anunciado, el ministro Bonilla, cercano a 28 billones de pesos para el presupuesto de la nación de 2024, ojalá que subsidios pues, para los usuarios más vulnerables no caigan dentro de ese recorte, porque ahí sí sería mucho más crítico la situación. Pero usted no entendió que había como cierto tufito de, ¿cómo decirlo decentemente? Como de extorsión, como de presión al decirles que apoyaran la ley de financiamiento y si no los subsidios pueden estar en peligro. Mencionaron no lo dijeron de esa manera, pero sí pidieron un apoyo de los gremios para el tema de la ley de financiamiento. Aquí la pregunta también es, ¿cuánto va a alargarse esa ley de financiamiento? Porque si estamos hablando de que son 12 billones de pesos y uno escucha a través de los medios de que hay muchos sectores que están requiriendo recursos y creo que la suma que hemos escuchado pues, de los diferentes sectores económicos supera ampliamente esos 12 billones. ¿Qué esperarían que pase en los próximos meses? Ya por este año ya se fue así, pareciera. A ver, nosotros confiamos en que aporten los recursos de subsidio. Y yo creo que aquí hay que mencionar dos temas. Una cosa es el tema de corto plazo, en el tema de subsidio, y otro es el tema de mediano y largo plazo. En el corto plazo hay que ponerse al día con los subsidios que ya se entregaron a los usuarios. En el mediano y largo plazo sí, nosotros hemos manifestado pues que hay que revisar el esquema de subsidio. Hay que revisarlo porque tiene unos grandes problemas de focalización. Hay muchos usuarios que están recibiendo subsidios sin estar en situación de vulnerabilidad. El criterio de estratificación no es bueno desde el punto de vista de asignación de los subsidios. Hay que incorporar otros criterios como el nivel de ingreso de los usuarios. Ayer lo mencionaba pues el doctor Jorge Iván González, que recuerda que hay un artículo en la ley del Plan Nacional de Desarrollo que hay que verificar y asociar eso pues con el tema de los ingresos. Y nosotros hemos propuesto que también se tenga en cuenta, reitero, a mediano y largo plazo, otra variable y es el consumo, como para contribuir también en un uso eficiente de energía. Por ejemplo, Ricardo, un usuario de estrato 1 que consuma 1000 kilovatios hora mes, ese usuario, así esté en el estrato 1, no debe recibir ni un peso de subsidio, porque es que consumir 1000 kilovatios hora mes, en ese ejemplo, es un usuario que tiene una disposición a pagar mucho más desde el punto de vista de ingresos que estar localizado geográficamente en un área que se denomina estrato 1, porque recordemos pues que la estratificación en el país tiene muchos problemas, ha habido mucha politiquería en la estratificación en los municipios. ¿Cuántos subsidios se entregaron ya que no les han pagado? ¿Cuánto vale? Bueno, la suma que no han pagado es 2.4 billones a la fecha. ¿Y la que se generaría para el año entrante? Bueno, cada mes más o menos representa, Ricardo, cerca de 330 mil, cerca de 350 mil millones. El año entrante más o menos son casi 4 billones en el año de déficit, de subsidio. Ahora bien, recordemos que el año 2024 hay un déficit de apropiación en el presupuesto por 1.3 billones. Y en el proyecto que fue presentado a consideración del Congreso, que recordemos pues que no hubo aprobación y que el gobierno está por expedir a través de decreto para el año 2025, hay un déficit de apropiación de cerca de 700 mil millones de pesos. O sea que hay un déficit de apropiación cercano a 2 billones de pesos entre el 2024 y el 2025. Pero eso es independiente a la suma que se debe por parte de los subsidios, Ricardo. ¿Hasta cuándo están ustedes dispuestos a seguir entregando energía subsidiada? A ver, los subsidios es de la nación, recordemos. Nosotros... Claro, pero les van a echar la culpa a ustedes de... Las empresas somos solo un vehículo. El tema de subsidios es un tema bien bonito, que evidentemente nosotros respaldamos que se siga, porque es un apoyo de redistribución del ingreso para la población más vulnerable del país. Lo que hay es que corregir a mediano y largo plazo los grandes problemas de focalización y que le llegue a los usuarios más vulnerables del país. Pero mientras llegamos a ese proceso, hay que pagar lo que se ha asignado. Lo que se ¿Hay un estimativo de cuántas personas están recibiendo subsidios sin merecerlo?
Hay unos valores que hizo un estudio del Departamento Nacional de Planación. No hay exactamente un número de usuarios, pero sí se hablaban de unos percentiles. Recordemos que el 80% de los usuarios en el país son de estratos 1, 2 y 3. Estamos hablando casi de 13.8 millones de hogares colombianos que reciben el subsidio de los estratos 1, 2 y 3. ¿Y dónde se aportan? ¿Dónde es el déficit mayor? En la región Caribe, Ricardo. Cerca del 45% de los subsidios, del déficit de subsidios es para la región Caribe. Por eso nosotros ayer hablábamos mucho en el evento, en la presentación, en la instalación que yo hice, de que hay que tener en cuenta en todos estos procesos de tarifas, de prestación de servicios, la pobreza energética, las condiciones socioeconómicas de los territorios, los niveles de ingresos. Eso es una variable que hay que considerar como Estado, pero no puede pretenderse que a través de una tarifa se distorsionen las tarifas para resolver los problemas socioeconómicos de la región. Y sin autoridades funcionando. Eso es una labor que le compete al Estado. O sea, nosotros de mil amores nos ponemos a disposición como un vehículo, pero nosotros no podemos, las empresas no pueden reemplazar a las propias funciones y responsabilidades del Estado. Nos gustaría, pero no es nuestra función. Vale, muchas gracias. Alejandro, ¿cómo le parece el decreto de autogeneración de energía? Pues mira, la autogeneración en Colombia ya ha funcionado en los últimos 10 años aproximadamente, desde que la Comisión de Regulación estableció una serie de mecanismos por los cuales los usuarios, tanto residenciales como industriales como comerciales, que tengan la capacidad de producir energía con cualquier fuente, bien sea una fuente a gas, una fuente a GLP, una fuente solar, puedan hacer uso de esos excedentes en su consumo, pero adicionalmente, si tiene excedentes, venderlos a la red. Este decreto lo que está haciendo es que uno de estos usuarios pueda consumir en un punto, es decir, producirlo en un punto, caso no sé, tiene una facilidad de producción en el Meta, y esa misma energía producida en el Meta la pueda consumir en Córdoba. El punto acá es que pues para eso tiene que hacer uso de una red, de la red de transmisión o de la red de distribución, dependiendo de qué tan lejanos están los puntos. El tema es que en el decreto se dice que se exime de cualquier cobro adicional sobre esa energía. Entonces, pues, al final del día vamos a terminar inyectando una energía a la red que tomo en otro punto, pero no pago por ese servicio de transmisión, lo cual obviamente va a degradar esos activos. Digamos que eso podría darse y podría permitirse. El tema es que tiene que pagarse por el uso de las redes, y eso digamos que siempre ha sido el criterio existente desde la ley 142, que todos los activos tienen que ser remunerados conforme a su uso. No es que yo omita ese tipo de usos. Pero el ministro ayer nos dijo aquí que están mirando la posibilidad de cómo van a ser las tarifas, que sí, eso lo va a hacer la CREC. Exacto, que aquí ya lo que hace el decreto es como establecer los lineamientos generales, como le digo, pues ahí permitir no es porque ya permitir está,
Lo que pasa es que está estableciendo unos criterios que le toca a la Comisión de Regulación, ahí sí ordenar la casa y mirar cómo va a ser para que se asuma lo que tiene que asumir, y el usuario que tenga que, pues digamos, que tenga que usar esa infraestructura, pues deba pagar en consecuencia por ese uso. A mí me preocupan varias cosas. Uno, le pregunté quiénes podían hacer eso, dice que cualquier persona que sea capaz de generar. Eso hace que un comercio pequeño, un centro comercial, un conjunto residencial, de pronto decida generar su energía y retirarse del sistema. Pero ¿y cuando les falle el sistema, cómo vuelven a tener energía? Claro, ese es un buen punto, Ricardo, y es que efectivamente yo siempre necesito un respaldo, ¿cierto? Entonces yo como autogenerador pues puedo consumir mi energía, pero siempre al final del día, por ejemplo, si son paneles solares, pues me funciona muy bien entre las 9 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. Pero si tengo si soy un comercio y cierro a las 9 de la noche, me toca conectarme a la red y usarlo. El problema de las redes es que, como está diseñado hoy en día los esquemas regulatorios en el mundo, es que entre más demanda, entre más uso de esa red se tenga, pues se paga menos por ella. En la medida en que el incentivo sea desconectarse, pues los usuarios que van a estar conectados a la red van a tener que pagar más por esa infraestructura. Entonces hay que balancear muy bien las cosas, porque como al final del día decimos, aquí no hay un almuerzo gratis y ni todo, digamos, hay que, como digo, hay que asumir los costos de las decisiones que se toman. ¿Usted lo ve como una competencia adicional? No, autogeneración siempre ha existido y va a existir. Es decir, desde que yo tenga, por ejemplo, autogeneración, cogeneración, todo este tipo de mecanismos, lo que hacen es hacer más competitiva una industria. El tema es que tiene que estar muy bien relacionado eso con la infraestructura de respaldo, que al final del día es la que provee la red, para que haya un balance y sea obviamente armónico. Otra cosa que me preocupa es la parte donde dice que quitan el papeleo, que ya no se necesita tanta autorización. ¿Eso se está refiriendo a qué exactamente? ¿A las licencias ambientales, a la calidad del servicio? ¿A qué se estará refiriendo? No, yo lo veo más por el lado de la tramitología que hay que hacer ante los distribuidores, por ejemplo, para que un usuario residencial pueda incorporar esos excedentes a la red. Obviamente pues hay unos trámites, porque pues quien al final del día toma esa energía es el distribuidor y quien remunera a ese agente es el distribuidor. Entonces yo creo que ahí se refiere más a eso, a que los trámites sean mucho más expeditos, y en eso digamos que hay algo de razón. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, pues tiene que haber cierto orden, porque si no al distribuidor le va a llegar una cantidad de generación que no va a saber qué hacer con ella y la red termina desordenándose. Gracias.
Ay, ya sé para qué me llamaba Juan Manuel para decirme que no me están escuchando. Despistado yo todo el tiempo. Bueno, fácil. Les decía que hay otras noticias del día. Les contaba que la RAE, la Real Academia de la Lengua, publicó un manual en el que se juzga innecesario el uso de los E en vez de la O para incluir a hombres y mujeres en los plurales, que no hay que confundir la gramática con el machismo. Dice la Real Academia, el director de la Academia de la Lengua, no hay que confundir la gramática con el machismo. El que dice eso es Darío Villanueva, director de la Real Academia de la Lengua. Y más adelante dice la Academia lo siguiente. En su libro de estilo de la lengua española, la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana considera innecesarias las variables que se han desarrollado en Hispanoamérica para incluir el género masculino y femenino en su formulación. Todos y todas, todes, todax y todas con arroba, que son construcción que la academia rechaza. La institución considera que el género masculino de las palabras no puede ser marcado como machismo y que puede abarcar el femenino en ciertos contextos. La otra noticia buena que les contaba era la de la Banda Sinfónica de La Vega en Cundinamarca, Banda Sinfónica Infantil, que acaba de obtener el primer premio en el Festival de Bandas de Bélgica, en Europa, con una canción de Joe Arroyo. 43 niños participan. ¿Qué más les contaba? Que el gobierno nacional pidió suspender y anular el laudo arbitral que condena a Colombia a pagar 379.8 millones de dólares a Telefónica, que la demanda o la reposición la presenta la Oficina Jurídica del Estado, la Defensa Jurídica del Estado, pero que no se hagan muchas ilusiones porque esos son acuerdos firmados hace muchos años y no solamente con España, sino con la Unión Europea. Y no suelen reaccionar bien cuando se trata de incumplir esos fallos arbitrales. Les estaba contando cuando entró la llamada de Juan Manuel, gracias Juan Manuel por la alerta, el recorte de 28 billones que al gobierno le parece mucho, y es mucha plata, en el presupuesto para este año, que afecta a Hacienda, Agricultura, Transporte y Trabajo principalmente. Pero a los economistas les parece que debió ser del doble. No porque la plata no alcance, sino porque parece que el presupuesto de 2024, como parece ocurrir con el de 2025, está sobreestimado en los ingresos. Es decir, que están esperando recibir más plata a la que en realidad están recibiendo. Y eso descuadra las cuentas en el papel, pero tiene unos efectos sobre los inversionistas, las calificaciones de país, las calificaciones de riesgo. Y por supuesto, porque se hacen más promesas de las que se pueden cumplir. Y eso al final del día termina siendo perjudicial para la gente. Otro tema importante. Me llegó un abogado, se tomó el trabajo de mandarme más información sobre el tema del divorcio express. Yo decía que eso, muy básico, por supuesto, mi comentario, de que había que ir y decirme divorcio y se acabó. No, es más complicado. Dice que la ley introduce cambios significativos, como por ejemplo simplifica el proceso. Ahora cualquiera de los cónyuges puede presentar una solicitud de divorcio de manera unilateral sin que sea necesario demostrar causales o justificar su decisión ante el tribunal. Ah, bueno, yo en eso te da razón. Me quiero ir, ya no quiero vivir más con mi pareja. Chao, chao. Y chao. Esto elimina la confrontación típica de los procesos tradicionales. No creo que sea tan fácil. 2, plazo razonable y enfoque en la protección familiar. Dice el abogado, aunque el divorcio unilateral acelera el proceso, ya que el trámite judicial incluye un plazo de reflexión para garantizar que la decisión sea firme y bien meditada, especialmente en casos donde hay hijos menores de edad o bienes en disputa. Se debe establecer que este no implica que sea un divorcio express, puesto que el mismo se debe tramitar ante un juez
y cumplir con el procedimiento legal establecido. Entonces ya aquí desinfla la idea. 3, reducción de la carga judicial. Dice que eso elimina a reducir los procesos largos y causales probatorias. Los jueces podrán concentrarse en garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Y al final dice que tiene un enfoque de derechos humanos porque se alinea esa ley con las nuevas tendencias internacionales que reconocen el divorcio como un derecho fundamental para la libertad y dignidad de los individuos. El abogado que me manda esta colaboración se llama Jimmy Jiménez, del bufete Integrity Legal, que dicen ellos les preocupa mucho el bienestar de la familia. Y lo otro que les contaba que no alcanzaron a oír, me vieron gesticular, era el anuncio de la Federación de Ciclismo de que no hay Tour Colombia 2025. Dicen que la plata que les da el Ministerio de Educación no alcanza y que entonces prefieren dedicar esa plata que les da el Ministerio para el ciclismo básico. Decía yo, comentaba yo, que estoy de acuerdo con la Federación de Ciclismo, me parece una gran idea, máxime cuando uno acaba de ver cosas como las que montaron Rigo, Nairo y Egan, con circuitos con muchísima asistencia, muy bien financiados, con uniformes, ciudades disponibles, etcétera, etcétera. Me parece que es inteligente por parte de la Federación de Ciclismo dedicarse a formar ciclistas. Los otros ya tienen negocios, los otros son profesionales y los que están regresando de Europa traen plata, ideas y negocios que pueden resultar atractivos. Así que no tiene sentido gastarse la plata del Estado en lo mismo que están haciéndolo, en lo mismo que está invirtiendo con éxito el sector privado, entendiendo como sector privado a los ex ciclistas profesionales que tanta gloria nos han dado. Bueno, perdonen los impases, yo sigo muy distraído con esto, pero bueno, es mi culpa. Espero que algo se salve, después editaré el video y lo republicaré, pero por ahora eso es todo lo que tenía que contarles. Aquí sigo aprendiendo de energía, mirando las tendencias, las noticias y les voy contando. Mientras tanto, nos vemos mañana. Chao, los quiero mucho. Cuídense.